Con la ayuda de Dios yendo a hacer el primer culto, amén, en San Miguel de Acos, y esperamos también estar allí haciendo ese trabajo de evangelizar la palabra de Dios, ya que por doquier hay necesidad. Ya me averigüé que en Candelaria no hay iglesia, pero un poquito más me dice, a 10 cuadras dice que hay un templo. Ya veremos de darle la ubicación, aleluya, y mire cómo hay todavía lugares donde todavía no hay un templo donde la gente se pueda congregar. Ayer de verdad que una hermanita que nos recibió allá se quedó llorando de que cuánto quisiera que en San Miguel de Acos haya una iglesia. Y no la hay hasta hoy, hermanos. Había una, dice, hace un tiempo atrás, pero se enfermó el pastor y se murió. Y se murió el pastor y creo que no hubo ningún hermano ahí que siga el trabajo. Y se quedaron esas ovejas ahí dispersas. Pero esperamos con la ayuda de Dios estar allí. Amén, el día de mañana. Amén. Así que ustedes como iglesia oren para que Dios abra las puertas. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en esta tarde ya. Amén. En el libro de Primera de Corintios. Segunda de Corintios, perdón, el capítulo número 3. Aleluya. A ver si me traes un vaso vacío por ahí, descartable. Ya, por favor, para agua. Ahí abre la. Y hay un vaso, si no hay un vaso limpio, que sea un descartable ahí. Amén. Vacío, que acá tengo agüita. Segunda de Corintios, el capítulo número 3. Práctico nomás, si no es descartable. Si no hay a la mano de vidrio, descartable. Ahí abre ahí la. Ahí, claro. Segunda de Corintios, hermanos, el capítulo número 3. Y con la ayuda del Señor meditaremos en esta palabra. Y no dejemos de orar por nuestro amado pastor. Amén. Y presbítero también, Daniel López, que se encuentra de gira misionera por la República de Argentina. Ayer estuve, hermanos, en el culto virtual, ya después que había acabado, porque allá nos llevan, o nosotros, mejor dicho, le llevamos 2 horas de adelanto. Amén. Y fue tremendo ver cómo Dios está usando a su siervo por allá, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, segunda de Corintios, el capítulo número 3, versículo número 17. Gloria a Cristo. Leo para todos. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el capítulo número 3 de Segunda de Corintios, el versículo número 17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí, ¿qué hay? Libertad. Amén. Repito para todos, Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos para que Dios bendiga su palabra y para que bendiga nuestras vidas. Señor nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu palabra leída. Te ruego ahora que inspires mi vida y la uses para gloria y honra de tu nombre, Señor. Para bendición de todos mis hermanos que llegaron hasta aquí, pero también para todos los que llegarán en el transcurso y también sobre todos los que a través de nuestras diversas plataformas se conectan, como el Facebook, el TikTok, el YouTube, y por todos esos medios, Señor, habla de manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, por favor, aleluya, un minutito. Gloria a Dios, alabado Jesús, maravilloso Dios. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Y bien, amados, con la ayuda de Dios quisiera predicar esta tarde bajo el tema la presencia del Espíritu que produce libertad. Amén.
la presencia del Espíritu que produce libertad. Y desde luego, hablar del Espíritu, amén, en particular me estoy refiriendo al Espíritu Santo, porque para ninguno de ustedes debe de ser, hermanos, un desconocimiento de que así como el Espíritu de Dios se mueve en los creyentes, amén, como anoche que tuvimos aquí un mover muy bonito del Espíritu, y creo que una vida que llegó, creo que salió asustada, creo. ¿Qué pasó con esa ovejita anoche? Y le preguntó dónde vivía, por ahí, algo supo. ¿Sí la conoce? Amén, qué bueno. Entonces hay que ir a buscarla. ¿Ya? Aleluya. Pero lo cierto es, ve, que anoche tuvimos un mover del Espíritu bonito, hermanos. De verdad que yo, con los males que llegué, no tenía ganas de venir al culto, porque me chocó un poquito el viaje, pero con todo teníamos el anhelo, amén, de predicar, porque yo les soy honesto, yo me siento como que si estoy en pecado cuando tengo que predicar y no predico. Amén. Si yo, hermano, estoy, aunque sea moribundo, yo moribundo llego al lugar de predicación para dar el mensaje de la palabra de Dios. Y si yo no lo pudiera hacer de pronto parado, como aquí en esta mañana, amén, lo he hecho a veces hasta sentado. Yo en 2 ocasiones tuve que ir en 3 lugares he predicado sentado, hermanos. En 3 iglesias he predicado sentado, 2 por cuestiones de salud y 1 por cuestiones de un accidente. Me atropelló una 4x4 y entonces yo tuve dificultades para poder pararme, ya que yo no podía ni pararme bien así como estoy ahora. Yo caminaba, hermano, como que si estuviera empachado, como que si estuviera escaldado, yo caminaba así. ¿Verdad que parece que se me habían encogido los nervios? No sé. Amén. Pero, aleluya, yo no me sentiría bien, aunque sea moribundo y que no predique. Yo siento, como dice Pablo, que es una impuesta necesidad. Aleluya. Y como le compartí hoy por la mañana a un grupo de hermanos, a mí Dios me llamó para predicar su palabra, no para hacer negocio. Y a veces nosotros hemos tenido la inquietud allí, hasta de hacer negocio, pero de pronto me sacudo y digo, no. Que hago un negocito ahí en el momento, amén, no hay problema, pero de allí a dedicarme a un negocio, cuando Dios nos ha llamado a predicar, pues con todo, primero está nuestro compromiso con Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Aleluya. Que para ninguno de ustedes debe de ser ajeno que así como anoche hubo una manifestación del Espíritu aquí, así también hay aleluya, en algunos lugares una manifestación del Espíritu, pero no el de Dios. Amén. No el de Dios. Y algunos hasta usando el nombre de Dios. Algunos hasta asistiendo a una iglesia entre comillas de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? Hay 2 espíritus, hay 3 espíritus. ¿Cuántos espíritus hay? ¿Por qué, aleluya, sucede esto en esa iglesia o en aquella o en la otra? Y entonces uno debe de saber que nosotros tenemos, hermanos, el radar, amén, de Dios, para saber cuál es el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el radar de Dios? ¿Cuál es el detector de ese Espíritu de Dios? ¿Cuál es el detector? ¿Ah? ¿Sabe usted cuál es ese detector? Que nos ha dado Dios para darnos cuenta si lo que siente Él es del Espíritu de Dios, si lo que siente ella es del Espíritu de Dios. ¿Sabe cuál es el radar? ¿Sabe cuál es ese detector? La palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo lo veo a Él, entre comillas, danzando y hasta hablando en lenguas, o a ella. Entonces, ¿yo qué saco? Mi radar. Y entonces, ¿qué hago? Pongo la palabra de Dios a ver a la vida de ella, a la vida de él. Y si él o ella está ajustándose a la palabra, no hay duda, ahí está Dios. Pero no me va a decir alguien que vive en contra de la palabra. No me va a decir uno que se va a la cantina a emborracharse y luego dice acá, pastor, he sentido el Espíritu, pastor. ¿Cómo es eso?
Eso es inaudito, eso es ilógico, eso no tiene sentido. Amén. Entonces nunca olvide, para que usted discierna cuál es, amén, el verdadero Espíritu de Dios, usted tiene que usar siempre el radar de Dios. Y ya le he dicho, ¿cuál es el radar de Dios? ¿Cuál es el radar de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede hablar del Espíritu de Dios o experimentar el Espíritu de Dios si no se ajusta a la palabra de Dios. Usted no puede decir que siente el Espíritu de Dios y es una mujer, hermano, que hasta se viste para provocar a los hombres. Y es una mujer que usa pantalón, usa minifalda, usa pantaloneta, pantalones apretados. Y me dice que el Espíritu lo tocó. Y cada noche que va a un culto hasta llora y hasta, entre comillas, siente el Espíritu de Dios. No hay ahí concordia. Amén. O como ese hombre que dice que, aleluya, siente el Espíritu de Dios y todavía se va a un prostíbulo a acostarse con una ramera. O todavía se va a una playa con esta calor que sentimos acá. Hasta se va a una playa, hasta se calatea. Y con lo único que se queda es con su ropa interior. Hermano, el Espíritu de Dios a nosotros siempre nos va a llevar a cuidar este cuerpo. ¿Qué es qué cosa? El templo del Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, siempre tenga en consideración usted el radar de Dios que ha puesto en nuestras manos. Amén. ¿Para qué? Para poder detectar el Espíritu de Dios. Ayer mientras íbamos viajando compartía yo con un pastor aquí de la zona. Y íbamos compartiendo, hermanos, que hoy por las redes sociales, oye hermano, hay un predicador X, que hermano, ese hombre, humanamente hablando, parece que tuviera el poder de Dios. Porque uno habla en nombre de Dios. Y cuando pone las manos, la gente, hermano, es sacudida. Y sí, cuando se ve en el video, cuando se ve ahí la imagen, la cámara lo enfoca, hermano, se ve que el hombre tiene una unción. Pero esa unción, cuando lo colocamos o le colocamos el radar de Dios, no se ajusta a la palabra de Dios. Pero sí se nota que tiene ahí algo que transmite. Entonces, ¿qué cosa es eso? Ese es un espíritu de error. Porque una cosa es el Espíritu de Dios y otra cosa es el espíritu de error, que da la sensación que se parece al Espíritu de Dios, pero es un espíritu, como su mismo nombre lo dice, ¿cómo se llama? De error. ¿Qué quiere decir de error? Que te lleva a la equivocación, que te lleva a que tu vida no se ajuste a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué no va a pasar? La palabra de Dios no va a pasar nunca, hermanos. La Biblia habla claramente que, aleluya, no existe el divorcio. Y que mañana se pare aquí en este altar un pastor nuestro que diga, hermano, si usted ya se cansó de la esposa que tiene y quiere divorciarse, tranquilo, puede divorciarse. Aleluya. Amén. Y así hay hermanos y hermanas en muchos templos nuestros que quizás por no conocer la palabra de Dios se metieron con un hombre casado, se metieron con una mujer casada. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos gente que se mete con hombres, con mujeres casadas? Y muchos de ellos lo hacen, hermanos, en su ignorancia, porque también algunas son engañadas, algunos son engañados. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese hombre o esa mujer que se metió con una persona casada, ahora tiene hasta hijos. Y entonces, hermanos, nosotros como pastores no mandamos a nadie a que haga o que no haga. Amén. Y entonces hay hermanos que tienen 3, 4 hijos, pero esa mujer se casó hace 20 años. Ese hombre se casó hace 30 años. Y él no puede divorciarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando uno se casa, ¿qué es lo único que lo separa? Solo la muerte. Pastor, ¿y entonces qué hay que esperar? Que se muera ese primer esposo, que se muera esa primera esposa. Pues no queda otra, pues. Pero hay que esperar.
No hay que orar. No es que yo ahora me separé de mi mujer y ya me cansé de ella y estoy con otra y ahora me convierto a Cristo. Señor, mátala a esa mujer, Padre, llévatela, recógetela de una vez para yo casarme con... No, un momentito, hermano. Así no oramos nosotros. Amén. Aleluya. Que esperemos que se muera, pues no queda otra razón, no queda otra manera. Aleluya. Pero nosotros no le deseamos la muerte a nadie. Nosotros no oramos para que alguien se muera. Más bien nosotros oramos ¿para qué? Para que se salven. Oramos más bien ¿para qué? Para que conozcan la palabra de Dios. Oramos más bien ¿para qué? Para que tengan un encuentro con Dios. Porque solo de esa manera él o ella puede hacer las cosas correctas en Dios. Amén. Aleluya. Entonces, volviendo aquí, amén, al tema, usted ya sabe, tenga mucho cuidado, amén, de muchas redes sociales, porque hoy hay una cantidad de predicadores que hablan de Dios, del Espíritu de Dios, del poder de Dios, y lo que tienen más bien es un espíritu de error. Amén. Y oído a esto, y aún, escúcheme aquí, y aún tenga cuidado con algunos hermanos nuestros, y aún usted tenga cuidado con algunas hermanas nuestras, amén, porque también dentro de nosotros hay algunos que se les ha metido un espíritu de error. También de entre nosotros, no digo muchos, no digo todos, porque eso sería ya pecar contra Dios en una gran mentira, pero hay algunos, amén, que están ahí con nosotros, pero que por no conocer al Espíritu de Dios, se les ha metido un espíritu de error. Amén. Por ejemplo, yo tuve una oveja, yo pastoreé una oveja. Aleluya. En ese anexo no éramos muchos. ¿Cuántas vidas eran? 2, 3, 4. Y la familia de la casa, que ya eso hacía como 10 personas. Porque la familia de la casa, la hermana, su esposo y sus 4 o 5 hijos. Y ahí nomás ya tenía una iglesia yo. Amén. Pero de afuera venían 2, 3. Y de pronto, hermanos, uno de esos días, yo estaba yo en el culto, hermano, vamos a adorar a Dios antes de predicar la palabra. Adora, habla con Dios. Y orando allí terminé de orar. Bien, vamos a compartir la palabra. Y cuando yo digo vamos a compartir la palabra de Dios, yo veo sentada en la primera banca a una mujer que yo la conocía del mundo. Amén. Que esa mujer en el mundo era una ramera. Pero era una ramera así infiltrada. Era una ramera así oculta, secreta. Era una ramera que se paraba en una plaza, en una calle, en una avenida, en un mercado o en un, aleluya, lugar donde frecuenta la gente para alquilar su cuerpo. No. Había una tienda donde yo trabajaba, donde la gente venía a comprar sus productos al por mayor y menor. Y muchos venían comerciantes a comprar. Y entonces ella... Yo no sé cómo llegaría, pero yo la conocí allí, que venía y por ahí hablaba con un comprador, con otro, así allí, y se iba al hotel con él. Y otro día aparecía y otro vendedor y ahí lo enamoraba, hablaban y se iban. Y eso yo era mundano. Y yo escuchaba cómo esos vendedores venían. Oh, fulano, ha venido la fulana y aquí y allá y todos hablaban de ella. Y yo la conocí de ese mundo. Pero ya pasó el tiempo, yo me vine a Lima, amén. Y cuando yo ya estoy en Cristo, yo estoy llorando, voy a predicar así como ahorita. Y la veo sentada delante. Y fea no era, sí tenía una apariencia física, amén, agradable. Pero bueno, predicamos. Y hermano, a los 2 meses, más o menos 3 meses, así como aquí que Dios en su grande amor y misericordia nos visita con su presencia, nos visita con su espíritu. Hermano, aunque ese lugar no asistían muchos, pero así fuéramos 2 o 3 o 4 o 5, nunca nos faltaba la presencia de Dios. Nunca nos faltaba el Espíritu de Dios. Nunca nos faltaba la gloria de Dios. Y una de esas noches, Dios la toca.
Y esa mujer que venía con su pantalón jean, con su cabello amarillo pintado, porque ella era de cabello castaño, y ahora se había pintado de amarillo, venía con su pantalón, pero ahí estaba. Y cuando Dios la toca, mire hermano, yo ni siquiera había predicado, yo no daba doctrina ahí porque no era una iglesia, era un anexo. Y en un anexo no se da doctrina, en una iglesia sí. El anexo solamente es para evangelizar y tratar de repente de llevar a esos vecinos, a esas vecinas, a que asistan algún día a nuestro templo central. Amén. Y se convierte esa joven esposa y madre, porque ya era esposa casada y era mamá. Se convierte. Y al día siguiente, nada más calientito, hermano, así con todo el fuego, apareció con su vestido, un vestido azul, me acuerdo. Y de ahí para adelante, nunca más volvió a usar pantalón, ni en la casa, ni en la calle, ni en ningún lugar. Porque hay personas que cuando vienen al culto, vienen con falda, vienen con vestido, pero cuando están allá en su casa, cuando están allá en la calle, cuando van a visitar a un vecino, todavía usan pantalón, todavía usan buzo, todavía usan pantalón palazo, todavía usan una vestimenta que no es apropiada para una hija de Dios. Amén. Como hoy me compartía una hermana por la mañana en la cocina o en el comedor de nuestra iglesia. Están ahí preparando los hermanos ya para el almuerzo de la tarde. Y me decía, pastor, ¿sabe qué? Yo me siento muy mal, y se le llenó sus ojos de lágrimas. Y yo le digo, hermana, ¿por qué tan triste? Le digo, tranquila, estamos tomando desayuno ahí porque los hermanos habían preparado desayuno, todo el equipo ahí que está preparando, amén, la variedad de potaje para la tarde. Que pastor, yo ya tengo 2 años o 3 años, creo que me dijo. Y yo la verdad quería bautizarme. Y no me he bautizado. Y me he sentido tan mal. Y yo le digo, ¿pero su pastor le entrevistó? Sí, me entrevistó. ¿Y qué le preguntó? Me imagino que lo primero, como cada pastor, porque uno primero cuando va a entrevistar o empieza una entrevista, lo primero que le dice, hermana, hermano, ¿usted se siente preparado para bautizarse en agua? Es lo primero que le pregunta. Y después que él diga sí o no, ya viene después las preguntas. Si él dice sí, ya el pastor luego evalúa minuciosamente si se ajusta o no. Porque no es suficiente que usted diga, pastor, yo me quiero bautizar. Porque muchos se quieren bautizar, pero no cualifican, pero no cumplen los requisitos, pero no, aleluya, han guardado la palabra de Dios, pero no tienen todavía el conocimiento de la palabra de Dios. Y para abreviar la historia, la hermana me dijo, sí, pastor, el pastor me entrevistó. ¿Y usted qué le dijo? Pastor, la verdad, le soy sincera, yo siento que todavía no estoy preparada. Y el pastor me dijo, ¿y por qué, hermana, no se siente preparada? Es que yo acá al templo vengo con vestido y cuando voy a la casa de mi tía voy con mi pantalón. Y cuando voy yo a la reunión de mis hijos allá en su centro de estudio, también voy con pantalón. Bueno, hermana, dele gloria a Dios que por lo menos usted es honesta. Porque hay gente que no es honesta. Yo he conocido gente que lo han metido al agua y hasta mintiendo. Y el pastor se sentó, hermana, ¿y usted se corta el cabello? No, pastor. ¿Y usted se pinta? No, tampoco. Ni adelante, no, nada, pastor. ¿Cómo olvidarme de una hermana? Que el pastor la había entrevistado. Mi pastor era soltero todavía. Yo diácono de la iglesia y me dijo, hijo, acompáñame que voy a entrevistar acá a los hermanos y especialmente a las hermanas. Amén, pastor. Y estaba yo sentado allí al lado cuando, ya, a ver, hermano, que sigue. Llamó a 1, a 2, a 3, ya, hermana. Y ahí estaba la hermana. Y el pastor me coloca el motor, hermana, ¿usted cómo se siente? ¿Está lista para bajar a las aguas? Amén, pastor, dijo ella. Con una convicción, hermano. Ah, qué bueno. Amén, hermana. ¿Y usted está dando su diezmo? ¿Usted ofrenda? ¿Usted ama la obra de Dios? ¿Usted quiere, amén, servir? Y empezó a preguntarle, amén, pastor. Y el pastor le dijo, hermana, ¿y usted se pinta el cabello? Pastor, en el mundo me pintaba, pero cuando yo escuché la palabra, nunca más me volví a pintar. Qué bueno. ¿Y usted se corta el cabello? No, pastor, dijo ella. Amén. Y una pregunta más. Listo. Bueno, hermano, entonces, Dios la ayude. Yo la voy a proponer al presbítero. Porque él solamente era pastor, no era presbítero. Y el presbiterio quedaba en otra provincia. Y cuando fuimos ya al presbiterio para el bautismo en agua de todas las iglesias, yo me acuerdo que estaba el pastor, el presbítero en la casa de retiro, que había piscina también. Allí estaba entrevistando a los 40 hermanos que eran de todas las iglesias. Y en esa fila estaba la hermana. Y la hermana así, hermano, de lo más tranquila, ya pasó,
Y yo la vi que se sentó y el presbítero estaba ahí preguntándole, entrevistándole. Cuando de pronto todas esas ganas que tenía se le apagó. Y de pronto salió ella va cabizbaja, toda moribunda, así como tú, igualito, toda desanimada, así estaba. Aleluya. Y yo me acerqué porque era retiro de jóvenes, pero incluido con bautismo en agua. Yo digo, hermana, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, hermano, yo no era pastor, yo era un hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué está triste? Le digo. Es que me ha dicho el presbítero que no me voy a bautizar. Y disculpe con todo respeto a la imprudencia, y él le ha dicho, ¿por qué no se puede bautizar? Es que yo me corto la patilla. Oh, perdón, ¿cómo se llama? Me corto, me hago cerquillo, dijo ella. Pero no se notaba, hermano. O sea, ella no se cortaba por acá atrás, pero sí se cortaba por acá adelante. Aleluya. Y a veces también por acá, y empezó a ver, bueno, tranquila, hermana, le digo, pero yo voy a esto. No fue honesta. Porque si, hermano, el pastor le pregunta, ¿te cortas el cabello? Uno tiene sentido común, sea adelante, al costado, arriba, abajo, atrás. Amén. Uno sabe cuando se mete tijera o no. Aleluya. Ahora hay casos distintos ya que, amén, uno también evalúa. Cuando a veces hay hermanas que tienen el cabello demasiado largo. Porque también hay hermanas que algunas tienen el cabello delgado. Pero hay otras hermanos que tienen un cabello grueso que parece que tuvieran un saco de papa ahí en la cabeza. Y cuando hermanos se hacen el moño, hasta sienten que tienen ahí, hermano, una piedra encima, santo, que hasta sienten que le están arrancando los pelos hasta de raíz. Ya todas esas cosas, eso ya lo evalúa el pastor con esa oveja. Amén. Porque tampoco aquí no somos extremistas. Aquí tampoco caemos en a extremos. Pero todo eso se hace bajo una orientación pastoral. Amén. Pero mire esa hermana, estaban fresca ella para bautizarse, pero no fue honesta. Pero la hermana de hoy me decía, pastor, la verdad yo sentía que me faltaba porque esto. Pero tranquila, hermana, dale gloria a Dios que por lo menos ya no eres mentirosa. Porque en sí usted la viera, apoya aquí, está metida en todo. Hasta tranquilamente podía ser una líder en la iglesia. Y el pastor dice, hermana, ¿te sientes preparada? No, pastor, dijo ella. Y eso es ser honesto, eso es ser honesta. Amén. Entonces, claro, denle gracias a Dios, le digo yo. Aleluya. Pero cuánta gente a veces no es honesta. Cuánta gente hasta con mentiras se bautiza. Porque el pastor no está contigo. El pastor no sabe cómo te conduce, no sabe cómo anda, no sabe lo que haces por allá. Amén. Pero ahí se tiene que ver qué cosa. Aleluya. Si de verdad tienes el Espíritu de Dios. Pero volviendo al tema del que estamos hablando, del Espíritu de Dios y del espíritu de error, que es importante que usted lo conozca. Y le decía que tenga cuidado de quiénes también. ¿De quiénes hay que tener cuidado? Santos cielos. ¿De quién más hay que tener cuidado? No solo de los que están allá afuera, sino también de los que están aquí entre nosotros. Nuestros mismos hermanos, nuestras mismas hermanas, ¿ah? Porque hay algunos que también se les ha metido un espíritu de error. Y usted no se deje llevar porque ese hermano danza, porque ese hermano habla en lengua, porque ese hermano es tremendo. No. Amén. Mire esta oveja que le estoy contando. Esa ovejita que era una ramera, el Señor la cambió, la transformó, se convirtió. Y llegó un momento que, hermano, yo le digo, hermano, he sentido en mi corazón entrar a un ayuno de 30 días. Y los 3 últimos días voy a hacerlo en seco. Si usted siente meterse conmigo, métase. Pero el objetivo principal es para que Dios bautice con su Espíritu Santo a ustedes. Y así nos metimos 30 días. Y esa hermana también entró al grupo. Y no éramos muchos, como le digo, éramos solamente 4 o 5 hermanos. Y al final, hermanos, de todo el grupo, Dios la bautizó a esa mujer, a esa ramera que había sido en el mundo. Y cuando yo la vi, santo, yo no lo podía creer, hermano. Porque eso era digamos, uno de mis primeros anexos donde yo veía que Dios también podía bautizar ahí. Porque yo tenía la idea, tengo que llevarlo a la central, tengo que llevarlo para que allá enseñarlo, porque allá se mueve Dios. Y entonces yo decía, allá se mueve Dios, pero aquí no se puede mover Dios.
Pero qué maravilla, hermano, que tenemos a un Dios que se puede mover allá, pero también se puede mover aquí. También se puede mover a través de las redes y donde puedas estar. Porque donde mora el Espíritu, allí hay libertad. A su nombre sea la gloria. Dele palmas a Cristo si puede. Y Dios la bautizó a ella. Y qué linda era verla, hermano, en los cultos danzar. Yo sentía el Espíritu y hermano, y era la única que danzaba en ese anexo. Y hablaba en lengua. Y después la hermana, una dama. Yo tenía 3 hermanas damas colaboradoras que colaboraban conmigo. La dueña de la casa y 2 hermanas damas más que venían de la central. Y qué lindo era, hermano, que esa hermana de la casa y esa hermanita eran las que siempre danzaban porque ya tenían el Espíritu. Pero ¿qué pasó? Por ahí apareció un espíritu de error. Y tenga mucho cuidado. Por eso cuando usted tenga experiencias con Dios, es bueno que nunca las guarde. Amén. Es bueno, pastor, me ha pasado esto. Pastor, he experimentado esto. Pastor, he sentido esto. Pastor, me ha venido esto. ¿Me puede explicar? Amén. Y entonces, esa joven madre, yo un día predicando, di algunos testimonios y se me acerca y me dice, pastor, hermano, me dice, hermano, yo no era pastor. Hermano, ¿sabe qué? Yo he sentido ganas de ayunar. Quiero ayunar más, me decía. Yo quiero llenarme más de Dios porque yo siento cosas. Y me empezó a compartir cosas bonitas que le pasaban. Yo dije, qué lindo. Dije, esto es de Dios, dije yo. Amén. Bueno, hermana, no está mal. Pero hermano, ¿sabe qué? Mi esposo, él todos los días manda al carro, al taxista, para que recoja el almuerzo de la casa a las 12 y el taxista entre venir y llevar, allá llega a 12:40, 12:50, porque a la 1 empieza su refrigerio y tiene su refrigerio de 1 a 2. Hermano, yo no puedo ir al templo a ayunar, pero puedo ayunar aquí en mi casa. Claro, le dije, no hay problema, puedes ayunar en tu casa. Y así entonces empezó a ayunar en su casa. Pero ya pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 veces, 6 veces. Y de pronto me dice, hermano, una noche de culto. Después del culto me dice, hermano, me ha pasado una experiencia rara. Y yo me sorprendí, rara. Le dije, ¿qué pasó? ¿Sabe qué, hermano? Yo estaba orando en mi casa. Y usted cuando ha entrado a la casa, usted se ha dado cuenta que, por ejemplo, su puerta es allí. Y ella tiene una casa, hermano, que hacia al fondo. Al fondo hay una ventana que da para la calle. Y ella había usado esa parte del fondo que era la sala. Porque la casa es así, entras así. Ahí está su comedor, su sala, perdón, su comedor. Y ahí hay como un pequeño ambiente así cerca de la ventana. Como un hall, algo así. Y para allá ya están sus habitaciones, ¿no? Y me dice, hermano, usted ya ha visto la casa, ¿no? Que al fondo hay una ventana. Entonces ella, ¿qué había hecho? Esa parte de la ventana había hecho como un pequeño aposento. Como lo había acondicionado, lo había hasta decorado, adornado, pasado, como un pequeño templo para ella. Amén. Y no está mal eso. La Biblia habla que nosotros debemos de tener, ¿qué cosa? Una cámara secreta. Un lugar donde nosotros podamos acercarnos a hablar con Dios aún en nuestra propia casa. Y yo le dije, bueno, hermana, amén, está bien, no está mal, le digo yo. Y entonces ella me dice, hermanos, que una noche orando, me dice ella, ¿sabe qué me pasó, hermano? Yo vi que de afuera sopló un fuerte viento y se abrió la ventana. Y cuando se abre la ventana, yo siento como el viento y empezó a soplar el viento. Y de pronto un resplandor de luz fuerte, transparente, empezó a iluminarme. Y de pronto, hermano, yo vi un personaje vestido de blanco que descendió y se paró en la ventana y me empezó a hablar. Y yo le pregunto, ¿y qué le dijo? Y cuando ella, hermanos, me describe lo que le dijo, bueno, era de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ese personaje le dijo a ella, ¿se ajustaba a qué? A la palabra de Dios. Y hasta ahí no estaba mal, estaba bien. Bueno, le digo, hermana, sí, hay experiencias espirituales que Dios nos puede dar hasta sobrenaturales. De repente nadie le creería, pero yo sí le creo porque gracias a Dios también he tenido experiencias así. Pero de todas maneras, hermana,
Aprovecho ahora que usted me está haciendo la consulta para decirle que yo no la veo ayunando en el templo. Usted sabe que los martes hay ayuno de dama y usted no aparece. Y usted sabe que los sábados tenemos ayuno general, tampoco aparece. Sí, pero hermano, es que yo estoy ayunando en la casa, me dice. Ya le expliqué. Bueno, de repente al principio yo le entendí porque usted ya era una vida nueva, pero ya usted está llevando doctrina. Ya usted está recibiendo clases para bautizarse en agua. Y quiero decirle que usted tendrá que hacer el esfuerzo de ir a ayunar al templo. Y si usted tiene que entregar el almuerzo a las 12, 12:30, no hay problema. Hasta esa hora espere el esposo. Y luego vaya a esa hora, aunque sea la 1, pero llegue. Pero obviamente ore aquí en el templo, en la casa, pero vaya a completar su oración allá. Y allá levante su ayuno y escuche la palabra y que le ministre. Ay, hermano, no sé. Hermana, hágalo por favor. No vaya a ser que uno de estos días un espíritu de error se le manifieste. Pasó como una semana y me volvió, hermanos, a compartir otra experiencia espiritual. Y hermanos, una experiencia muy similar, pero que yo cuando evalúo a la luz de la palabra de Dios, no me convenció. Como que yo sentí, esto está oliendo medio raro. Yo le dije, hermana, ¿sabe qué? No sé, me quedan dudas porque no hay claridad allí en ese mensaje. Yo no veo ahí un argumento bíblico, no veo ahí un sustento bíblico que me diga, sí, esto es de Dios. Pero bueno, tenga cuidado. Pero hermana, ya yo le he dicho que quiero verla en el templo ayunando. ¿Por qué no llega? Tiene que ir. Mire, hermana, va a ser la última vez que le digo. Busque el templo para orar y para ayunar. Porque uno de estos días un demonio se le va a presentar, hasta como dice Pablo, vestidos como ¿qué? Como un ángel de luz. El apóstol Pablo dice que no nos sorprendamos, que el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Y para cerrar esta historia, esa hermana no obedeció, hermanos. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Volvió a tener una tercera experiencia. Pero esta tercera experiencia, sí lo recuerdo. Algo similar que la primera. Siente que alguien sopla ahí la ventana y se para un personaje de blanco y le habla a ella diciéndole, sierva mía, quiero decirte que yo te he escogido para revelarte mis misterios y tú serás la que lleves mi mensaje, pero solo búscame aquí. Solo conságrate aquí, que yo aquí, o sea, hablando de su casa, hablando de ese espacio que ella había, amén, aleluya, hecho como una cámara secreta, que ella busque a Dios allí. Y cuando ella me cuenta, hermano, yo le dije, hermana, ¿sabes qué? Quien te ha hablado no es ni el Espíritu de Dios ni un ángel de Dios. Ese es un demonio el que te ha hablado. Porque la palabra de Dios es clara. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mi casa, ¿qué va a ser? ¿Solo casa de paseo? ¿Ah? ¿Qué dijo Jesús? ¿Mi casa qué será? Casa de oración. Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes les han hecho cueva de ladrones. Hablando de aquellos que empezaron a hacer comercios en el templo. Pero el templo es para venir a orar. Y dije, hermana, perdóneme, pero un espíritu de error ya ha hablado, le dije. Y ahí sí, hermano, me indigné y le hablé con más dureza. Escúcheme, le dije. Sacúdase porque mañana ya no solo le va a hablar un espíritu de error. ¿Sabe qué va a pasar? Se le va a meter un espíritu de error. Y cuando se le mete un espíritu de error, ahora usted va a quedar en una confusión. Y yo no sé hasta dónde ese demonio de confusión la arrastre. Y para finalizar esa historia, no obedeció, hermanos. Y a mí me dolió porque yo era el instrumento que había usado Dios para ganar esa ovejita. ¿Y sabe qué pasó? Se le metió un espíritu de error. Se le metió un espíritu de error. ¿Por qué? Porque ella ya no me empezó a comentar ni a consultar las experiencias que tenía. Y hermano, y un día yo digo, hermano, hey, ¿estás ahí? Hey, hermano, hermana, ¿estás ahí? Mira, a veces, ¿estás ahí o no estás ahí? Dale palma si puedes. Yo le digo, hermano,
Pónganse de pie que voy a empezar la palabra. Y cuando digo pónganse de pie, oye, hermano, de afuera entró corriendo el esposo, que yo lo conocía, una linda persona. Y el hombre llegó asustado. Y llegó con los, hermano, llegó y corriendo y pasó hasta donde Dios, claro que no había altar allí, porque solamente era en una casa de una hermana. Hermano, ayúdeme, no sé qué le ha pasado a mi esposa. ¿Qué pasa? Le dije. ¿Sabe qué? Estaba mi esposa en la tarde ahí en la casa y estábamos tan tranquilos, cuando de pronto yo sentí que algo se le metió, dijo él. Y ella dijo, ay, mi amor, ¿sabes qué? Cristo viene, tengo que ir a predicarle a la gente, tengo que ir a predicarle. ¿Y sabe qué empezó a hacer, hermano? Empezó a desnudarse en mi sala y se quitó la ropa y se sacó todo y cogió su Biblia desnuda y le dijo a su marido, ¿sabes qué? Ahorita vengo. ¿Pero cómo vas a ir así? No, es que yo tengo mis vestiduras blancas, estas vestiduras se van a quedar acá, ya Dios me ha puesto nuevas vestiduras. Y tengo que ir con mis vestiduras blancas a predicarle a la gente. Y yo me he tenido que parar en la puerta y trancar la puerta para que no salga, porque ¡qué vergüenza! Y como, aleluya, eso ocurrió en la tarde. Yo llegué como a las 6:30. Y ya para las 7 que íbamos a empezar el culto, yo iba a entrar a predicar. Él entra. Y yo le dije, hermano, ¿saben qué? Haremos un alto. Esto no es una emergencia que atender. Y me llevé a las 3, aleluya, como a 5 hermanas. Hermanas, ustedes que son mujercitas, acompáñenme. Porque yo de repente, amén, no puedo de repente acercarme a ella, de repente por ser hombre, pero acompáñenme ustedes. Y me fui con 5 hermanas. Y cuando hemos llegado, abre la puerta y lo primero que veo es que ella está así en ese aposento que ella me había dicho que había hecho. Y estaba la ventanita y ahí estaba ella, hermanos. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que esa parte estaba oscuro. Y cuando abre la puerta el esposo, hermano, y yo doy el primer paso y miro hacia el fondo, yo sentí un escalofrío en el cuerpo. Y cuando tengo el escalofrío dije, poder en la sangre de... Sentí, ¿sabe qué? Que ella estaba endemoniada. Sentí que se le habían metido los demonios a ella. Y entonces ya vengo entrando. Y entonces vine yo con 5 hermanas y se me adelantan 2 hermanas de ese grupo de hermanas. Y cuando esas 2 hermanas se adelantan para hablar con ella, la ven que la hermanita estaba allá y todos habían escuchado pues, lo que el esposo había contado, porque el esposo habló fuerte delante de todos. Y cuando esas 2 hermanitas, damas, se van acercando, hermana fulana, ¿qué te ha pasado? Y ella, hermano, voltea, y a la que voltea, yo le veo los ojos desorbitados. Y cuando esas 2 hermanas se le acercó, le dijo, tú no me toques. Porque tú te crees que eres cristiana, pero eres una tremenda atrevida a tu marido. Tú eres una contestona, y empezó a contarle su vida. Que todas las ganas que tenían esas hermanas de abrazarla se le fue que retrocedieron para atrás. Y cuando yo me voy acercando, hermana, pastor, cállate la boca, le dije. En el nombre de Jesús, siéntate. Y la sentamos y reprendimos al demonio. Y le caí con todo ahí, hermano. ¿Cuántas veces te dije que no te quedes aquí a orar ni a ayunar? Te dije que vayas al templo, te dije que vayas al culto. Mira lo que te ha pasado hoy por la tarde. Que tu esposo ha venido a contarme que hasta desnuda has querido ir a predicar. ¿Sabes qué? Voy a ser claro contigo. Se te metieron los demonios. Eso es lo que ha pasado. Estás endemoniada. Y ojalá que Dios tenga misericordia de tu vida para que te liberte. Y hermano se puso a llorar. Y la historia es tan larga que ya en la próxima le cuento la segunda parte. Porque si no vas a quedar pero ahí noqueado. Dale palmas a Cristo para que no te noques. Aleluya. Aleluya. Pero ese era el único caso. No. Hemos tenido casos de hermanas, de hermanos en nuestras iglesias, que hasta se le han dado de profetizos, de profetizas. Que de pronto una noche de culto, acabado el culto, y ella se le ha acercado a la hermana. Hermana Jenny, ¿estás ahí? Hermana, tengo una palabra de Jehová para ti. Y el pastor no sabe nada. Y se levanta otro hermano y dice, Toribio, siéntate,
que tengo un mensaje de... Hermano, y han hablado en nombre de Dios. ¿Y sabe qué ha llamado la atención? Que cuando han hablado cosas de su vida, hay cosas que ellos han sabido, no porque se han averiguado, sino porque ese espíritu de error, en parte, les ha revelado. Amén. Y como que eso más los ha impactado a ellos, como que eso más los ha sorprendido a ellos. Y dice, uy, sí, ¿verdad? Hermana, anoche tú a las 8 de la noche estabas haciendo esto y esto y esto. Y le empieza a contar cosas que han pasado en tu casa que nadie sabe, solo tú nomás lo sabes. Y si te dicen eso, ¿tú qué sientes? ¿Ah? Parece que fuera de Dios, ¿no? Parece que tuvieron una revelación de Dios, ¿no? Pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a usar para detectar ese espíritu de error? El radar de Dios. Amén. El detector de Dios. ¿Cuál es el detector de Dios? La palabra de Dios. Porque qué raro que Dios le revele a un hermano y no se lo revela al pastor. Qué raro que Dios le revela a esa hermana y a la esposa del pastor nada. ¿Ah? Aleluya. Y eso usted tiene que siempre parar el oído, porque esa gente también ha estado dentro de nosotros. Y eso yo lo digo porque lo he conocido a lo largo de mi vida cristiana. Amén. Pero qué lindo es saber, dice 2 de Corintios capítulo 3, donde hemos leído, en el versículo número 17. ¿Qué nos dice? ¿Cómo dice? Ah, mire, porque el Señor es el Espíritu. Aleluya. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos aquí en 2 de Corintios, en el capítulo número, aleluya, 17, que nos habla, amén, que el Señor es el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor es el Espíritu. Está Pablo aquí afirmando que la unión entre Cristo y el Espíritu, de alguna forma, es una manera de cómo nuestro Dios se manifiesta. Si bien es cierto, Jesucristo estuvo en la tierra en cuerpo físico, pero cuando Él se fue, Él dijo algo en San Mateo capítulo 17. A ver, vamos. San Mateo capítulo 17. No pierda Corintios, que regresamos por ahí en breve. A ver, San Mateo capítulo 17, si no me equivoco. A ver, ojalá que no me equivoque. Aleluya. Perdón, capítulo 18. San Mateo capítulo 18. Mire lo que dice. En el versículo número 20. Léalo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? San Mateo 18, 20. Aquí estamos más de 2. Y pregunto, ¿y dónde está Jesús aquí? Porque Jesús es el que dice, ¿ah? ¿Qué dice Jesús? Porque donde están 2 o 3 congregados, ¿qué dice? Allí estoy yo. Y yo le pregunto, ¿está Jesús aquí? Sí, ¿dónde está? Que no lo he visto yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ¿dónde ahí? Para saludarlo, acá en el medio. Yo no lo veo. A ver, voy a ponerme mi lente. Seguro me falta ponerme lente, seguro. Ya, voy a ponerme lente ahí. De repente estoy yo más corto que tú. No está, hermanos. Jesús no está. Amén. Pero ¿por qué dice Jesús ahí? Porque donde están 2 o 3, en medio de ellos estoy. ¿Está físicamente? No está. Entonces, está su espíritu. Entonces, cuando Pablo dice el espíritu, ¿qué dice? Ahí en Corintios, no pierda San Mateo. Cuando dice, ¿no? Porque el Señor, ¿qué cosa es? Es el espíritu. O sea que aunque el Señor estuvo en cuerpo físico y ahora ya no está físicamente, pero ahora está su espíritu. Y aquí no está Jesús ahora, físicamente. Ese Jesús, hombre que anduvo entre, amén, los hombres. Pero ¿quién está? Su espíritu. Entonces cuando Pablo dice, aleluya, que donde está, porque el Señor es el espíritu, está hablando que, aleluya, de pronto la manifestación del Señor ahora se da a través de su espíritu. Amén. Aleluya. Y obviamente que
el Espíritu, aleluya, está, dice allí, más todavía. Vuelva a 2 de Corintios. Y perdón que me voy a sacar el saco allá. Aleluya. Jesús. Vuelva a Corintios. ¿Estamos en Corintios? Avanzo. Porque el Señor es el Espíritu. Ya sabe que el Señor ya no está, pero Él es el Espíritu. O sea, está a través de su Espíritu. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? Estamos en Corintios 3:17. ¿Qué sigue diciendo? Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué pasa? Allí hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está hablándonos que donde se manifiesta el Espíritu de Dios, amén, allí se puede producir liberaciones. Allí se puede producir transformaciones. Allí se puede producir una nueva vida, que es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. ¿Cuántos de ustedes en otro tiempo, cuando no pisaban un templo, cuál era tu vida? ¿Ah? Algunos eran esclavos de la mentira. Y eran más mentirosos, hasta más mentirosos que el diablo. Hasta le ganaban mintiendo al diablo. Aleluya. Algunos eran tremendos lisurientos. Eran esclavos de esa, amén, de las palabras corrompidas. Otros de repente eran, aleluya, amantes de fiesta. Les gustaba la fiesta. Que hay un 18, que hay un 15, que hay un matrimonio, que hay una pollada, una parrillada, una chicharronada, un chancho al palo, bailable, que hay una discoteca, que hay un club social, que viene el grupo tal, que está de aniversario el pueblo tal. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado habituados a esa vida? Amén. Y desde luego estábamos atados a esa práctica. Hay personas, hermanos, que no pueden vivir sin ir a fiestas. Y hermano, parece que les pica la planta de los pies. Y a algunos les pica porque tienen hongos, pero hay otros que no tienen hongos, pero les pica los pies para ir a la fiesta. Y como que están ahí, su cielo, ¿cómo hago? ¿Cómo le digo? Ay, ¿cómo le? No me voy a dejar, y si no me escapo mejor. Aleluya. ¿Y por qué? Porque están atados a ese mundo. Amén. ¿Y cuántos de ustedes le decían, vamos al culto? Ay, no. Parece que habían tomado algunos tabinares que ponían en la cara, hermanos. Aleluya. Amén. De amargos, de fastidiados. Aleluya. ¿Y cuántos de ustedes hasta no venían a un templo? Ni les gustaba, ni les interesaba. Aleluya. ¿Y por qué? Porque eran esclavos. Mire lo que dice San Juan, el capítulo número 8. No pierda Corintios, ponga ahí un papelito o su separador de Biblia. San Juan capítulo número 8. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. San Juan capítulo número 8, versículo número 31. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a pasar? Y la verdad los hará libres. Y cuando ellos escuchan esa palabra, ustedes van a conocer la verdad y van a ser libres de esa vida que llevan. Y entonces dice que ellos que respondieron. ¿Qué respondieron? ¿Qué respondieron? Linaje de Abraham somos. Mire, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que van a ser verdaderamente libres? Ellos no entendían de qué libertad les hablaba Cristo. Ellos habían creído que Jesús les estaba hablando de qué, de una prisión física. Ellos estaban creídos de que Jesús les estaba hablando de una esclavitud literal que se podía visualizar. Pero Jesús lo que les estaba hablando era de una esclavitud espiritual, de unas ataduras espirituales. Amén. Y entonces cuando Jesús le dice que van a conocer la verdad y verdaderamente serán libres, ellos dicen, pero si jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Verso 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. ¿Y qué cosa es pecado, pastor?
todo lo que nosotros hagamos que no agrada a Dios. Amén. Y algunos creen que pecado es solamente matar. El hecho nada más de que tú escuches música mundana, pecado contra Dios. Porque la Biblia dice que Dios nos ha creado nosotros ¿para qué? Para gloria y honra de su nombre. O sea que Dios nos ha creado para glorificar su nombre. Pero ¿cuántos de ustedes le cantaban al diablo? Algunos hasta le cantaban literalmente a los demonios. Amén. Porque cuánta música que hemos nosotros escuchado y hasta bailado, hasta adoraban a los demonios. Aleluya. ¿Usted ha escuchado ya algún videito de algunos pastores nuestros cuando han expuesto la música y su poder oculto? ¿Han escuchado? Levanten la mano los que han escuchado. Nunca, nunca. Santo cielo. Ya. Hoy que estamos, domingo. Ya. El próximo domingo, porque este domingo tenemos culto misionero. El próximo domingo voy a ver de conseguirme un proyector o si no una pantalla de televisor. Amén. Aleluya. Y le voy a yo a proyectar y va a ser un culto entonces de eso. La música y su poder oculto. Para que usted se vea, para que usted se dé cuenta cómo hay música que a ti te gusta y que no es otra cosa sino una forma de adorar a los demonios. Y algunos es de manera directa, abierta, clara. Y otros que son canciones subliminales. ¿Cómo es eso, pastor, que son canciones subliminales? Que cuando usted lo escucha parece bonito, pero cuando usted invierte las letras, tiene un mensaje terrible. Amén. Y muchos de nosotros lo hemos cantado. Pero hay otros, aleluya, otras músicas que nos incitan al pecado, que nos incitan a la borrachera, que nos incitan al sexo, que nos incita a la marihuana, que nos incita, aleluya, al suicidio, que nos incita, amén, al homicidio. Aleluya. Y Dios nos ayude el próximo domingo, aquí con ustedes, verlo. Y cuando escuches alguna de esas músicas, tú dices, esa es la que me gustaba, esa es la que no puedo dejar, esa es la que tienes hasta ahí guardado en tu teléfono, esa es la que tienes guardado ahí en tu computadora, esa es la que siempre cuando te vas afuera de casa o fuera de un templo, hasta estás poniéndola al oído, y algunos que les gusta andar con auriculares, aleluya, ¿no? Hasta están escuchando música, hermano, no me olvido que había salido una música de moda. Mire la letra que decía, hablando del avance de la ciencia, no recuerdo ahorita esa canción, el nombre, pero decía, no importa, vayamos y disfrutemos, aunque nos vayamos al fuego eterno. Oye, hermano, cuando yo escuché esa letra, dije, poder en la sangre. O sea, está hablándole tan claro a esa persona que le gusta la música mundana, que le dice, vayamos y hagamos lo que querramos, aunque nos vayamos al fuego eterno. Pero la gente cuando baila ni siquiera sabe lo que está escuchando. Y algunos aunque canta, pero su mente está tan cauterizada, están tan entenebrecida, que ni siquiera se pueden dar cuenta. Amén. Aleluya. Entonces se da cuenta usted que cuando Jesús le dice, ustedes, aleluya, dice el verso 34, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando tú haces algo que no agrada a Dios, es un pecado. ¿Y ese pecado en qué te convierte? ¿En qué te convierte? ¿En qué te convierte? En esclavo. En esclavo. Cuando tú haces algo que no agrada a Dios, te vuelves en un esclavo. Hay gente, por ejemplo, que no le gusta de repente irse a una fiesta, pero le gusta la pelea de gallo. Hasta gente que hasta entrena a sus gallos para pelear. Y cómo disfruten, hermano, hasta viendo un gallo que mata a otro gallo. Y otro le gusta, hermano, la carrera de toros. Y otro les gusta, aleluya, una serie de cosas, pero que no agradan a Dios. Otro le gusta, amén, hasta el fútbol. Otro le gusta hasta irse a los estadios. Y ahí va el jugador, ya, patea, métele. Y no mete el gol, pum, se le va por arriba. Oye, le sale toda una ráfaga de lisura. Y hasta de la grada, oye, hasta le meten piedra y hasta con lisura comentada de madre. Y uno dice, ¿qué hace un cristiano ahí? ¿Y qué hace una cristiana allí? Aleluya. Y hasta esas cosas, ¿en qué se convierten? En pecado. ¿Y en qué nos volvemos? En esclavos.
Mire, hermano, me preguntó un joven, pastor, ¿y usted por qué no va a veces con los jóvenes a jugar? Yo era adicto al fútbol. Llamaba a los estadios. Aleluya. Yo desde los 7 años me iba solito a los estadios. Yo desde los 7 años, hermano, aleluya, no perdía ningún partido de fútbol. Pero cuando yo me convertí, yo corté con todo, hermano. Y yo dije, no vuelvo nunca más allá. Aleluya. Porque el día que yo vuelva, ¿qué va a pasar? Me va a volver a esclavizar. Me va a volver a, aleluya, a cautivar. ¿Y cuánta gente tenemos en los templos? Son miembros de iglesia, son líderes de iglesia, hasta son pastores. Y van a estadios de fútbol. ¿Qué hago yo en medio de mundanos? ¿Tú que has ido a estadios? ¿Tú que alguna vez has estado en un ambiente así? ¿Qué? ¿Me vas a decir que la gente dice, gloria a Dios, aleluya, qué maravilla? Esas expresiones se escuchan ya. ¿Ah? Tú que has estado cerca de algunos ahí, aleluya, expectando, aleluya, un partido de fútbol. ¿Cuánta gente está mentando la madre, hablando lisura, hasta sale hermano, hasta peleando, y hasta suicidios no han ocurrido? ¿Cuánta gente hasta se ha metido de un, aleluya, de un, ¿cómo se llama esto? De un palco, y se ha metido otro, y hasta de arriba, porque el otro era hincha del otro equipo, lo han lanzado al abismo, y hasta ha visto muertes. Y entonces uno tiene que darse cuenta que ahí no muere el espíritu. ¿Por qué? Porque no hay libertad para adorar a Dios. Ahí la gente, hermano, sale hasta luego, ¿con qué gana? Con ganas de emborracharse, con ganas de bailar, con ganas de hacer lo malo. ¿Y cuánta gente no sale hasta de los estadios, luego que perdió su equipo, hasta hacer desmanes? ¡Aleluya! Entonces, hermano, uno debe de darse cuenta que las cosas que no agradan a Dios, ¿en qué te convierten? En esclavos. ¿Ah? Aquí, hermano, vamos a escuchar la palabra. El pastor recién está leyendo, ya está allá. Uy, pero ponlo ya ahí en el estadio. ¡Uy, ya! ¡Dale! ¡Pásala! ¡Adelante! ¡Oh, Juan, pídela! Ahí sí no te duermes. Ahí sí hasta te degañota. ¡Ey! ¡Ah! Y gritas como un loco. ¿Y acá por qué no abres la boca? Acá por qué no dices amén. Acá por qué no dices aleluya. Acá por qué no dices gloria a Dios. Aleluya. Te lo mira, ¿ves? Para que usted se dé cuenta cómo hay gente que está esclava, cómo hay gente que está presa. Pero qué maravilla que dice la palabra de Dios, que donde mora el Espíritu, ahí puede haber libertad. Y yo le agradezco a Dios que yo era esclavo del fútbol, pero Dios me hizo libre. Aleluya. Y yo, sabiendo que eso para mí era una prisión, decidí nunca más volver, hermano. Y si alguna vez volví, bueno, de repente una vez al año, que no haga daño, pero con los hermanos. ¿Pero qué voy a yo ir a ver un partido de mundano? Donde la gente acaba, hermano, hasta, aleluya, agrediéndose. Donde la gente acaba hasta violentamente actuando. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que salir de en medio de ellos. Pero hay gente que cree que matar, sí, es un pecado. Y cree que estas cosas no tienen nada de malo. Aleluya. Pero cuando nosotros entendemos por la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se puede mover en algún lugar, es para libertar. Y termino. Dice el apóstol, aleluya, Juan, entonces aquí, el Señor Jesús es el que habla aquí. Entonces Jesús le dice, y todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero donde está el Espíritu del Señor, dice, allá hay libertad. Amén. Y el Espíritu de Dios o del Señor siempre estará donde hayan hombres y mujeres que alaben a Dios. Donde hayan hombres y mujeres que escuchen la palabra de Dios. Pero usted no me va a decir que en una, aleluya, quinceañera, mundana, ahí está el Espíritu de Dios. Usted no me va a decir que en un cumpleaños donde la gente está escuchando música mundana, ahí está el Espíritu de Dios. Usted no me va a decir que en una discoteca está el Espíritu de Dios. Ahí solamente hay espíritu de esclavitud. Ahí solamente hay espíritu de error, que la gente lo lleva al descarrío. Pero donde verdaderamente está el Espíritu de Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Ah? Corintios capítulo 3, verso 17. ¿Qué sucede? ¿Ah? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ah? Y sí, qué lindo es saber que todavía
hay Espíritu de Dios. Y la casa de Dios es uno de los lugares donde mora el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se viene a adorar a Dios. Porque aquí se viene a alabar a Dios. Y dice la palabra de Dios que, aleluya, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. ¿Y libre de qué nos hace? Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Vaya a Romanos, el capítulo número 6. Versículo número 17. ¿Cómo están por allá? ¿Entra airecito o no entra airecito por allá? No entra nada. Hoy hay que buscar un ventilador, pero aleluya, industrial. ¿Lo tiene? Capítulo 6, verso 17 de Romanos. ¿Qué dice? Pero gracias, ¿a quién? A Dios. ¿Y de qué le vamos a dar gracias a Dios? Que aunque creas, con que eras esclavo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora habéis obedecido de corazón. ¿Cuántos han obedecido de corazón? ¿Ah? Cuando viene y escucha la palabra y el pastor predica y dice, uy, no, pastor, con eso no se va a meter porque esa es mi vida. Eso es lo que me gusta. Aleluya. Pues entonces usted no va a poder experimentar esa libertad. Y pasarán 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, hasta te vamos a enterrar. Y qué tristeza, que toda tu vida seas esclavo. ¿Y por qué? Porque no has experimentado esa libertad. Pero el día que usted experimente esa libertad, usted se va a dar cuenta que entre las cosas que te ofrece este mundo y lo que te ofrece Dios, lo de Dios es una maravilla. Amén. Lo que Dios te ofrece, hermano, es algo que uno no sería capaz de perderlo ni por un partido de fútbol, ni por la quinceañera de mi prima, que es el 18 de mi hermano, que es el cumpleaños de mi ahijado, de mi nieto, de mi sobrino. Aleluya. ¿Por qué? Porque no quiere volver nuevamente a ser esclavo. Y dice Pablo aquí que gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál es esa forma de doctrina? Aquí, ¿cuál es esa forma de doctrina? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? La palabra. Porque ¿qué significa la palabra doctrina? ¿Ah? ¿Qué significa la palabra doctrina? Aleluya. Una enseñanza, pero con argumento bíblico, con sustento bíblico. Amén. Porque también hay doctrina, hermano, de corrientes literarias, hay doctrinas hasta de partidos políticos, pero aquí nosotros tenemos una doctrina de Dios. Y dice, a la cual fuisteis entregados, verso 18, y libertados del pecado. ¿Qué pasó ahora? Hemos venido a ser, ¿qué cosa? Siervos de justicia. ¿Y quién es un siervo? Uno que está para servir. ¿Y aquí estamos nosotros para qué? ¿Para servir a quién? ¿Al pastor Guillermo? ¿Ah? ¿Usted viene aquí para servirle al pastor Guillermo? No. ¿Usted viene aquí para servirle a quién? A Dios. Y cuando a veces hay aquí que limpiar el templo, usted no me sirve a mí, usted le sirve a Dios. Y cuando de pronto hay que hacer algo para costear algún costo, ya sea porque queremos abrir la obra allá en 3 Estrellas, porque necesitamos sillas, porque queremos banca, porque queremos ponerle piso a ese local, aleluya, y se hace alguna actividad, algún trabajo, usted no lo hace para mí, usted lo hace para el Señor. Porque yo mañana me voy, ¿acaso me voy a llevar un piso? ¿Acaso me voy a llevar algo que la iglesia compró? No, no me voy a llevar nada. Aleluya. Y entonces usted debe de saber que cuando Dios nos liberta para ser servidores de Él. Aleluya. Qué maravilla es saber. Romanos capítulo 8. Mire lo que dice. Verso número 1. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A los que no andan, ¿qué cosa? Conforme a la carne, porque cuántos de nosotros andábamos en otro tiempo conforme a la carne. Sí, pastor, ¿cómo era eso? Ya, vaya ahora por favor a Gálatas y terminamos, porque se acabó el tiempo. ¿O puedo predicar 1 hora más? ¿Ah? ¿Puedo 1 hora más predicar? No, pastor, acaba porque hoy día juega mi selección. Hoy día juega mi equipo, el equipo de mis amores. Hoy juega el equipo que
Con el alma los sigo. Con el alma y con el diablo te vas a ir también. Y ellos también te van a ir a hacer compañía allá. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Verso número 19. Y manifiestas. ¿Son qué cosa? Manifiestas son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Adulterio. ¿Cuántos de nosotros por no conocer a Dios estábamos esclavos del adulterio? ¿Qué más dice? De la fornicación, del acto sexual. ¿Cuántos jovencitos y jovencitas no podían vivir sin sexo? Hasta hombres y mujeres. Había un hombre, hermano, que la mujer le sacaba la vuelta, pero él por el sexo con su mujer no podía dejar aunque ella le pusiera los cuernos. ¿Cuántos hombres han traicionado a una mujer y esa mujer por sexo no fue capaz de dejar a ese miserable de hombre que hasta los mataba de hambre, que hasta, aleluya, nunca fue un hombre, aleluya, como Dios manda? Porque esa mujer hasta tenía que trabajar para comer. Esa mujer tenía que trabajar hasta para darle estudio a sus hijos. ¿Y cuántas mujeres, hermanos, hasta han tenido que trabajar para darle colegio a sus hijos, instituto a sus hijos, universidad a sus hijos, ropa a sus hijos? ¿Y dónde estaba ese individuo de hombre? Solo en la cama para sexo con ella. Pero de ahí, cero a la izquierda. ¿Y cuántas mujeres hasta se han comprado casa, se han comprado carros, se han comprado, hermanos, hasta propiedades con el sudor de su rostro? Y uno dice, ¿qué? ¿Y dónde estaba su marido? Aleluya. Por eso que hay mujeres o hay hombres que cuando llegan a escuchar la palabra de Dios, alguno dice, pastor, ¿sabe qué? Yo he decidido separarme. Bueno, ora a Dios. Aunque cuando a veces conocemos el caso, a veces nos dan a decir, ¿sabe qué, hermano? Pierdes tu tiempo con esa mujer. Hermana, pierdes tu tiempo con ese hombre. ¿Quieres vivir podrida toda tu vida? Pues muérete con él entonces. Pero uno que dice, bueno, hermana, ponte a orar. Hermano, ponte a orar. ¿Para qué? A ver si Dios tiene misericordia de ese hombre o de esa mujer. Aleluya. Pero pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 5, pasa 10, pasa 20. ¿Y qué? ¿Me voy a morir yo con el hígado en la mano? No, hermano. Y peor todavía si tengo un hombre o una mujer, aleluya, que solamente está para tener sexo, pero no para cumplir sus deberes. Pues dice el dicho, bien dicho muchas veces, mejor es estar solo, sola. Habla pues. No, es que no puedo, pastor, sin él no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, dice. Aleluya. Y algunos dicen, ya vete si quieres, ya lárgate si quieres, ahora. Pero cuando llegue el momento y te quiero ver. Porque así hay hombres, así hay mujeres. Dice, no, pastor, ya no quiero nada. Aleluya. Pero qué maravilla es que cuando llega la palabra de Dios, le quita la venda hasta los ciegos y hasta las ciegas, hermano. ¿Qué más dice? Fornicación. Estamos en Gálatas capítulo 5, verso 17. ¿Dónde estamos? 19. ¿Qué más dice? Inmundicia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos, amén, hasta revolcado en la inmundicia? Hombres teniendo hasta intimidad sexual con otro hombre, mujeres con mujeres. Pero dentro de la inmundicia también está la intimidad sexual dentro de un matrimonio, pero teniendo sexo contra natura. Amén. Y un varón cristiano, un hombre cristiano, una mujer cristiana debe de saber que Dios le ha dado órganos genitales para la intimidad sexual. Pero en la vida cristiana, en el matrimonio cristiano, no existe la intimidad sexual contra natura, que es por el recto, porque eso es algo abominable delante de Dios. ¿Qué más condena a Dios dentro de la inmundicia? Que cuando la mujer esté en etapa de menstruación, escuchen varones cristianos, los que están aquí y los que están allá por las redes, y las mujeres también. Porque cuántos hombres y cuántas mujeres que no pueden vivir sin sexo, y aun cuando esa mujer está en etapa de menstruación, tiene intimidad sexual con su esposo. Y no porque él quiera, sino porque esa mujer no puede vivir sin sexo. ¿Y por qué? Porque estás en la carne. Porque no crucificas esta carne con tus deseos. Y debes de saber que ese acto es un pecado de inmundicia. Y eso deben de saber los varones cristianos. Cuando tu esposa está en etapa de menstruación, pastor, ¿qué? ¿No se puede hacer nada? ¿De costadito no me tengo que dormir? Sí. Y si es posible, amárrate ahí con toda tu frazada solito. Aleluya. Amén o no amén. Ya ves, nadie dice amén. Aunque sea darle palmas entonces a Cristo si puedes. ¿Puedes o no puedes? Oye, ¿puedes o no puedes? Pero ¿cuántos hombres cristianos que van a culto, que están allá por las redes mirándome la cara? Tú tienes intimidad sexual con tu esposa en etapa de menstruación. Eso es algo inmundo delante de Dios.
Tú tienes intimidad sexual, aleluya, por el recto. Eso es algo inmundo, asqueroso delante de Dios. Y esto es necesario enseñarlo porque, hermano, uno a veces se encuentra en muchas iglesias y congregaciones que hay gente hasta con membresía en una iglesia y practicando estas cosas que Dios condena, que Dios repudia. Aleluya. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Estamos en inmundicia. ¿Qué más dice? Lascivia. Pastor, ¿y qué cosa es la lascivia, pastor? La lascivia, hermanos, es el deseo sexual desmedido. Es cuando hay hombres y mujeres que, aleluya, en su vida soltera y hasta casados, han sido esclavos de la pornografía. Y cuántos hombres que, aleluya, han visto una cantidad de videos pornográficos y todo lo que ven allá en el video que ese hombre hace con la mujer o la mujer hace con ese hombre, quieren hacerle también a su esposa. Quieren hacerle también a su esposo. Y toda esa inmundicia quieren trasladarlo a su hogar, quieren trasladarlo a su matrimonio. Y quiero que sepa que solo lo hace ¿quiénes? Los que viven en ese pecado de lascivia, que tienen, hermano, un deseo desmedido sexual, pero que va en contra de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Idolatría. ¿Cuántos idólatras hay aquí esta tarde? ¿Ah? Dicen algunos, gracias a Dios, pastor, que yo ya no adoro a mi ídolo, que era el Señor de los milagros, ¿ah? Que era la Melchorita Sarabia. Pero algunos se han vuelto en ídolos o en idólatras de sus estudios. ¿Cuánta gente, hermano, su Dios es su estudio? Hijito, ¿por qué no vienes al culto? Pastor, tengo estudio. Hijita, ¿por qué no venía al ayuno? Pastor, tengo estudio. Hermano, ¿por qué no venía a la escuela dominical? Tengo estudio. Y no está mal que tú estudies, pero no puede ser el estudio una prioridad, porque lo que se llama idolatría es lo que ocupa el primer lugar en lugar de Dios en mi vida. Y tu estudio no puede ser el primer lugar de Dios en tu vida. Otros no tienen como Dios al estudio. ¿A quién tienen como Dios? A su trabajo. Hermano, ¿por qué no vienes al culto? Pastor, estoy trabajando. Hermana, ¿por qué no vienes al culto? Pastor, es que tenía que trabajar hasta hora extra porque necesito plata. Aleluya, y como voy al culto y hasta me piden plata también allí, por eso que no puedo dejar de trabajar. Y he incrementado hasta las horas. Y se olvidan que el Señor Jesús dice en San Mateo capítulo 6, verso 33, mas primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas, Él te lo va a añadir. Pero ¿por qué no crees a Dios y a su palabra? Porque tú todavía estás esclavo. Pero ¿qué más dice? Idolatría. ¿Qué más dice? Hechicería. Ojalá que no haya ni un brujito ni una brujita aquí. Hijito, ponle su guairuro, hijito, para que no lo ojeen. Porque es tan bonito el nieto que tengo. Ese, no sé quién, aleluya, de qué gen habrá salido. Porque yo me miro la cara y hasta el espejo se rompe. Aleluya. Pero ponle, hijito, ponle su collarcito rojo. Aleluya. Que se pone a llorar el niño todo el día. Y llora, hermano, por la mañana, por la tarde. Pásale el huevo para que se le vaya el susto. Lo han asustado, dice. Un cristiano, hermano, nota que con susto, que aleluya. Amén. Todo eso es hechicería. Todo eso es brujería. Que usted es negociante, dice, voy a regar con agua de ruda, con agua bendita para que el negocio vaya bien. ¿Qué es eso? Hechicería. Aleluya. Nosotros como cristianos dependemos de la bendición de Dios. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Enemistades. Imagínate que hay gente, aleluya, que no vive tranquilo, se no vive peleando. Y hay gente, hermano, que está enemistado. Aleluya, y uno como cristiano no puede vivir enemistado con nadie. Que de repente yo no comparta con alguien algunas cosas. Amén. Lo respeto. Aleluya, no compartiré con él, pero por respeto lo saludo. Pero de ahí que esté enemistado, ¿qué quiere decir? Que no le hable, que no le salude, que no le diga nada. Eso tampoco es correcto. Amén. ¿Qué más dice? Pleito. ¿Dónde están esos pleitistas? ¿Ah? Ese que hoy día está para venir al culto y su problema seguro hoy día. Pero bueno, chape mañana, en la noche. Uno para todo el pleito. Pero mira, hoy es domingo, día del Señor, hoy que tengo que hacer esto, que tengo que trabajar, que tengo que ir donde mi mamá, donde mi papá, donde mi abuelo, donde mi abuelo. Aleluya. ¿Y cuántos hombres y cuántas mujeres pleitistas?
Y uno tiene que saber que como cristiano ya no anda en pleitos. Aleluya. Usted tiene que saber que si quiere agradar a Dios, primero debe de ser Dios. Ah, pastor, es que usted dice porque usted es pastor. Pues quiero que sepas que antes que yo sea pastor, fui como tú también un miembro de la iglesia. Fui también un creyente que estaba sentado en banca. Y sentado en banca aprendí a amar primero a Dios antes que mi mamá. Hermano, ¿por qué no vino tu esposa? Es que el pastor fue a visitar a mi suegrita. Fue a visitar a mi suegrito, pastor. Y domingo. Aleluya. Pero un buen marido, oye mujer, ¿tú te vas a arreglar o cómo hacemos? Porque ¿cómo es posible que yo estoy buscando a Dios y tú estás pecando contra Dios? Porque hay gente que cree que solamente peca en adulterio. Quien no guarda el día del Señor vive pecando contra Dios, hermano. Así sean miembros del MM de aquí, de allá, de acullá, donde estén. Aleluya. Y otro, hermana, ¿por qué no viniste? Pastor, es que tenía que trabajar. Y bueno, fuera que tienen que trabajar porque allá le obligan, porque allá le exigen, porque trabaja para una empresa, porque trabaja para la policía, porque trabaja para un hospital. ¡No! Ellos, aleluya, trabajan porque se les da la gana. Trabajan porque no aman a Dios. Trabajan porque aman la plata. Trabajan porque todavía no han nacido de nuevo. Trabajan porque les hace falta conocer verdaderamente a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, hermano, y escucha la palabra que domingo es día del Señor, yo no trabajo para nadie. Y si él o ella tiene que renunciar a su trabajo por Dios, también lo hace. ¿Por qué? Porque él se ha convertido a Dios. Porque ella se ha convertido a Dios. Pastor, es que yo no puedo. Pastor, es que me muero. Pues muérete mejor ahora. Aleluya. Porque así no sirves como un verdadero hijo de Dios. Pero ¿cuánta gente? No peco, no me emborracho, no fumo, no cometo adulterio, no fornico, pero no guarda el domingo. ¿De qué le sirvió que guarde 9 mandamientos si faltó en uno? ¿De qué le sirve que se guardó de todos los pecados sexuales y no de los espirituales? De nada le sirve. Qué duro es esto, ¿no? Habla, hermano. ¿Estás ahí o ya te cabeceaste? Aleluya. Pero esa es la palabra. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Aleluya. Que uno como cristiano no puede andar en pleitos. Aleluya. Pero hay algunos hermanos que hasta porque la mosca está zumbando, problema. Que porque de repente el papel higiénico tenga en el piso, problema. Porque una chancleta está ahí en la sala, problema. Porque la escoba se quedó afuera, problema. Para todos son unos problemáticos. Aleluya. Pero usted tiene que saber que todo eso, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa? ¿Qué tanto cielo? ¿El pleito qué cosa es? Ahí lo dice en el subtítulo. ¿Qué dice en el subtítulo? ¿Qué dice en el subtítulo? ¿Sabe qué subtítulo? ¿Qué será, pastores? Son obras de la carne. ¿Ah? Son obras de la carne y el que vive en la carne no agrada a Dios. Terminamos. ¿Qué más dice? Celo. Acá no hay celoso, ¿no? ¿Y por qué mi esposa todos los días habla con él? ¿Y por qué mi esposo tiene que... aleluya? Hay gente, hermano, celosa, hasta por gusto. Que uno ame a su esposo y cuida a su esposo no está mal. Que uno ame a su esposa y la cuide no está mal. Amén. Pero no puede ser celoso. Pasa por ahí un vecino. Hola, vecina. ¿Y quién es él? Ah, hombre, ¿pero quién es? Pero es un vecino. ¿Pero quién? ¿De dónde lo conoces? ¿Cuándo te saludó? ¿Cómo te conoce? ¡Santo cielo! Aleluya. O sea, no puede nadie saludar a la esposa o al esposo. ¿Por qué? Celoso. Celosa. Aleluya. ¿Qué más dice? Iras, esos iras. Iras. ¿Cómo estás tú de la ira? En otras palabras, cristianos hígados. ¿Dónde están esos cristianos hígados? ¿Ah? Esas cristianas hígados. Porque así como hay cristianos hígados, también hay hígados también, ¿ah? ¿Sí o no? Sí, pastor. Acá estoy yo, dice. A ver, ¿cuánto puede decir aquí estoy yo, dice? ¿Ah? Aleluya. Y allá por las redes, ¿cuántos cristianos hígados hay? Que para todos... todo cielo parece que está hablando en lenguas por el espíritu, pero no. Eso están hablando en lenguas, pero en la carne. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de todo se aira. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Contienda. ¿Ah? ¿Cuántos maridos ponen hasta en disensión a sus propios hijos? ¿Cuántos hijos ponen hasta en disensión a sus propios padres? Aleluya. Y hasta en la propia iglesia hay gente, hermano, que también, aleluya, busca contienda, que es sinónimo de disensión, discordia, pleitos. Amén. ¿Y qué más dice? Herejías,
¿Qué cosa es una herejía, pastor? Una enseñanza con argumento bíblico, pero equivocado, pero errado. Como por ahí aparecen los borrachos. Pastor, pero si Jesús tomó vino, ¿por qué no puedo tomar yo mi vinito? ¿Qué te parece? Pastor, pero si Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, toma un poco de vino. Aleluya. ¿Por qué yo no puedo tomar? Tú no puedes tomar porque has sido un pedernido borracho, pues por eso no puedes tomar. Aleluya. Pero hay gente que quiere usar la Biblia. ¿Para qué? Para enseñar una herejía. Para enseñar una enseñanza que nunca, aleluya, lo enseñó el Señor. ¿Qué más dice? Herejías. ¿Dónde están esos envidiosos? ¿Ah? Aleluya. No seas envidiosa. No seas envidioso. Amén. Acabo porque se me acaba el tiempo. Homicidios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Ah? ¿Qué es un homicida? El apóstol Juan dice en primera de Juan, el que no ama a su hermano, ¿qué cosa es? Un homicida. Tú no amas a tu hermano. Tú no amas a tu hermana. Oye, tengo hermanos, ¿no? Seguro por ahí me está mirando alguno. Sí, a ti, tú que eres mi hermano de sangre, de mi mismo padre y misma madre, que a veces te tengo que soportar y aguantar. Aleluya. Porque a veces uno tiene hermanos también así, situaciones, pero uno no puede odiar. Que a uno le indigne lo que haga un hermano o una hermana, es natural. Te pasa a ti, a mí me pasa a mí. Pero lo que yo no puedo hacer es odiar, porque cuando yo odio, ya hasta le deseo las peores desgracias, ya hasta lo maldigo, hasta deseo que se muera, hasta que espero que le ocurra, hermano, un hecatombe de problemas. No, tampoco. Amén. ¿Qué más dice? Borracheras. ¿Qué más dice? Orgías. ¿Cómo olvidarme cuando apareció, aleluya, la fiesta semáforo? ¿Alguien oyó aquí la fiesta semáforo? Levanten la mano los que alguna vez oyeron, escucharon o se enteraron que era eso. Levanten la mano. Entonces lo oye, hermano, ¿tú dónde vives? En la era de piedra. A ver, aquí hay uno. ¿Qué era esa fiesta semáforo? Bailaban en una discoteca desnudos, Frío. Con burbuja. Con luz. Tiene que haber luces ahí, hermano, va a ir oscuro. A ver, ¿quién más sabe algo? La fiesta semáforo, míreme acá. Era una fiesta que se podía hacer en una discoteca, que se podía hacer en un local, en una casa, en cualquier lugar, pero que todos los invitados iban con un cinto en la muñeca. Y iban con cinto rojo, que quería decir, por si acaso, yo tengo dueño, solo he venido a bailar, pero tengo dueño, por si acaso. Si tú me enamoras, quieres algo, podemos tenerlo, pero no te olvides, yo tengo ya mi pareja. Iban otros con una cinta amarilla, que querían decir, yo he venido a divertirme y a tener algo con quien quiera, pero solo aquí en el momento. Y habían otros que iban con un cinto verde, que ellos iban, hermanos, si era posible acostarse con todo el mundo y no había problema. Y se convirtieron en unas orgías esas fiestas. Porque habían jovencitas que en esa noche se podían acostar hasta con 10, hasta en el mismo local de fiesta. En la piscina, aleluya, en el bar. Y esa fiesta semáforo llegó al Perú, porque eso vino de otro país. Y hermanos, se hizo orgías terribles y asquerosas que busca en internet y ahí te vas a enterar al detalle. Pero un cristiano no puede practicar orgías. Pastor, ay, yo quisiera acostarme con mi mujer, pero también con mi ex que tuve la primera. Qué lindo sería estar con la hoy asqueroso, cochino. ¿Eso cómo se llama? Orgías. Pero así como hay hombres que tienen esos pensamientos de orgía, hay mujeres también. Mujeres que no están contentas con acostarse con que quisieran estar en la cama con 2, con 3 hombres a la vez. ¿Cómo se llama eso? Orgías. Y todo eso es condenado por Dios. Y cosas semejantes a estas, porque hay otras cosas que no te he mencionado, pero que se parecen a las que ya hemos hablado, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No entrarán al reino de Dios. ¿Por qué? Porque allí no está el Espíritu de Dios. Pero qué lindo que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si tú estás preso de alguna de estas cosas, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Señor que dice, el Señor es el Espíritu. Y Él puede hacerte libre. Y a los que están por las redes,
también. Póngase de pie esta tarde y le damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra compartida. Mi buen Dios, sé que tu palabra es la que abre la mente, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos para darnos cuenta de todas las cosas que te desagradan, de todas las cosas que tú condenas, de todas las cosas que tú censuras. Mi buen Dios, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, aquí está mi vida. Habla con Él. Si todavía te sientes esclavo, si todavía eres esclava a la música mundana, a series, a tu propio estudio, a tu propio trabajo, que se convierte en tu Dios y te quita el primer lugar de Dios para que eso ocupe el primer lugar. Y algunos hasta su propia familia, algunos hasta alguna obra de la carne. Pero en esta tarde dile, Señor, aquí está mi vida. Hazme libre, dile. Y si usted se siente libre, Señor, dame la plena libertad. Dame la libertad absoluta para poder adorarte, para poder alabarte, para poder cantarte, para poder sentir tu presencia, para poder sentir tu espíritu, para poder sentir el poder, para poder, aleluya, hablar en nuevas lenguas. Dame, Señor, de ese espíritu, porque yo quiero ser completamente libre. Dile a Dios, lléname de ese espíritu que me va a llevar a amar tu palabra, ese espíritu que me va a llevar a hacer tu voluntad, ese espíritu que me va a llevar a poner por obra cada noche tu palabra que oigo, las cosas que voy entendiendo, que voy conociendo. Aleluya. Algunos no adulteran, pero cometen pecados de inmundicia con su propio esposo, con su propia esposa. Aleluya. Pero dígale a Dios, hazme libre. Si usted no sabía que era una inmundicia tener intimidad con el esposo en el tiempo de menstruación, pues dígale, Señor, yo no lo sabía. Si usted practicaba intimidad contra natura, dígale, Señor, yo no lo conocía. Ten misericordia de mi vida y dame esa libertad para agradarte en todo lo que tú mandas en tu palabra. Gracias, Padre amado. Oh Dios bendito, rompe cadenas y ataduras, desbarata y destruye toda obra del diablo y los demonios. Amortigua los deseos de la carne, amortigua los deseos, oh Dios, que combaten en nuestros miembros, y danos esa libertad para consagrarnos a ti, oh Dios. Oh Señor amado, gracias por todo. Gracias, mi Dios, aleluya, aleluya. Habla con Dios, habla con Él y pídele esa libertad. Cuánto anhela Dios de que todos tengamos esa libertad plena y absoluta. Adoremos a Dios y vamos a decirle: tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi forma, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro,
rompe mi forma, toma mi vida y hazla de nuevo, rompe mi cántaro, rompe mi forma, toma mi vida y hazla de nuevo. Sí, Señor, gracias te damos por todo esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle palmas a Cristo. Y a todos los hermanos que nos han acompañado por las redes hasta esta hora, un abrazo para todos y decirles que esta tarde estaremos desde las 4:30, 5 de la tarde, transmitiendo un culto al aire libre desde la iglesia de Contigo Perú, y también por la noche estaremos aquí desde las 7:30 en nuestro culto misionero. Que Dios los bendiga a todos.